Hola hermano, ¿cómo estás? Esperando que hayas tenido una bendecida semana. El día de hoy te quiero invitar a que reflexionemos acerca del concepto de dignidad y lo que Dios nos enseña al respecto. Para ello vamos a trabajar con el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 8 y 9. Vamos a partir leyendo. Mas vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Esto es palabra de Jesús. Si lo partimos leyendo desde el versículo 1, vamos a darnos cuenta que fue el mismo Jesús quien pronunció estas palabras. Pero, ¿qué es lo que quieren decir estos dos versículos? Vamos a partir analizando. En el versículo 8 nos está diciendo Jesús que no te dejes llamar rabí. Rabí nosotros sabemos que es maestro, ¿cierto? Pero además, Él nos dice, y todos vosotros sois hermanos. Yo me quiero detener en la palabra hermanos, que nos va a dar la primera pista acerca de la enseñanza que nos presenta San Mateo. ¿Ya? Hermanos viene del griego y en esta parte aparece esta palabra, que es el griego adelphos. La palabra adelphos, si nos vamos a su definición, a su significado, quiere decir uno del mismo rango y dignidad. Entonces aquí nos damos cuenta de que en estos dos versículos nos está dando luces acerca de qué es la dignidad para Jesús. ¿Ya? Entonces, estábamos hablando nosotros que primero dice, no te dejes llamar rabí. Si en este mismo capítulo 23 leemos los versículos desde el 1 hasta el 4, nos vamos a dar cuenta de que estaba hablando de unos personajes en particular, que lo hemos escuchado en muchos pasajes de la Biblia. Está hablando del comportamiento de los escribas y los fariseos. Les está diciendo que observen lo que ellos dicen, porque ellos conocen la ley, ¿verdad? Pero que no imiten su conducta, porque ellos dicen, pero no hacen. Es decir, son inconsecuentes. Ellos les ponen cargas pesadas a la gente, cargas que ni siquiera ellos mismos son capaces de llevar. Para que lo contextualicemos un poco, todos estos maestros de la ley o fariseos o escribas como se hacían llamar en ese tiempo, se hacían llamar maestros por sus discípulos. Ellos tenían discípulos, ¿cierto?, que los seguían y ellos incluso caminaban por delante de ellos. Entonces Jesús nos está diciendo, no se hagan llamar maestros, no se hagan llamar rabí. O sea, no se pongan por encima de los demás. Este es el primer mensaje. Luego nos vemos que en el versículo 9 nos está diciendo, y no llamen vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué es lo que sí quiere decir esto? Porque hay mucha gente que saca este versículo de contexto y, por ejemplo, puede hacer acusaciones a la religión católica porque nosotros llamamos padre a los sacerdotes. Después vamos a ver por qué le llamamos padre a los sacerdotes. Pero aquí en la enseñanza, el llamar a alguien padre quiere decir que yo me estoy haciendo hijo de él. ¿Ya? ¿Qué implica hacerse hijo? Esto lo podemos ver en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Se los leo. Dice, además digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Por lo tanto, nos damos cuenta aquí que cuando está hablando de un hijo para los judíos y en aquella época era prácticamente igual que un esclavo. Con la diferencia de que iba a ser el heredero, ¿verdad? Pero cuando sea grande. Pero ahora, en su calidad de niño, ellos no valían absolutamente nada.
Por lo tanto, cuando nos dice no llames a nadie padre, lo que nos quiere decir Jesús es no te consideres hijo del otro. Entonces vemos aquí el concepto completo que Él nos está hablando sobre la dignidad. Primero, no se hagan llamar rabí, es decir, tú no eres más grande que el otro. Pero además les dice, no te hagas llamar, no le llames padre a alguien, o sea, no te hagas llamar hijo, tampoco eres menos que el otro. Ese es el concepto de dignidad que nos quiere enseñar Jesucristo. Nosotros somos hermanos entre nosotros, tenemos la misma dignidad, no somos ni más, pero tampoco somos menos que los demás. ¿Ya? Luego podríamos complementar esto con Santiago, capítulo 3, versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Por lo tanto, incluso nos está diciendo que si nos hacemos llamar maestro, toda la condenación en el día del juicio nos va a caer con mayor peso. Por lo tanto, nos invita a Jesucristo a que seamos hermanos, en la misma dignidad. Ahora, ¿por qué llamamos padres a los sacerdotes? Para esto voy a utilizar primero la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino que os amonesto como a hijos míos amados. Está hablando San Pablo, un apóstol. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por lo tanto, Pablo nos está enseñando que él llama hijos a sus hijos en la fe. ¿Por qué? Porque él es quien los engendra para ser hijos de Cristo Jesús. Nosotros, ¿cuándo pasamos a ser hijos de Cristo Jesús? Cuando recibimos el bautismo, ¿verdad? ¿Y quién es la persona que nos da el bautismo? Un sacerdote. Por lo tanto, el sacerdote viene a ser nuestro padre en la fe. Pero esto no es un concepto nuevo, porque nos podemos dar cuenta en Romanos 4, versículo 1. Dice que, pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Por lo tanto, aquí vemos que ya desde antiguo había un padre espiritual. Abraham era el padre espiritual de todos nosotros. Además, podemos ver en Hechos, capítulo 7, versículo 2, que dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y antes, en el versículo 1 dice, entonces el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? En este versículo está hablando Esteban, y les está hablando a los sacerdotes y a los discípulos. Y él también utiliza este concepto de padre. ¿Ya? Para ir terminando, vamos a utilizar Efesios, capítulo 6, versículo 1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Por lo tanto, nosotros sabemos que Jesucristo no se va a contradecir. Es decir, Él nos está diciendo que obedezcamos en el Señor a nuestros padres. También nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que en Mateo 23, versículo 9, Él nos está diciendo que no nos dejemos abajar, ¿cierto? Porque nos está hablando de dignidad. Pero en realidad no existe ningún problema con que nosotros llamemos padre, por ejemplo, a nuestros padres, o llamemos padre a los sacerdotes, o llamemos padre al Santo Papa Francisco. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros padres en la fe, ¿ya?